Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Yo soy Darío Barreto, yo soy ingeniero de sistemas. Mi rol acá en la organización pues, es especialista de aplicaciones. Adicional, soy auditor interno en temas de seguridad de la información. Y bienvenidos a este webinar. Buenas tardes a todos, me presento. Mi nombre es Jefferson Cárdenas. Hago parte de la organización QuickSAS, desempeñándome como soporte de especialista de aplicaciones y espero que este webinar sea apreciado por ustedes y podamos darles a entender la herramienta. Listo, buenas tardes. Pues la sesión de hoy o el webinar de hoy, pues vamos a hablar sobre temas de verificación de métodos y comparación, ¿cierto? Donde nosotros estamos ofreciendo un software que hace esta validación o todas estas rutas de comparación de cálculos estadísticos automáticamente. Vamos a empezar con unos temas generales sobre las normas internacionales EP15 A3 y EP09. Sobre estas normas porque el software B2M pues maneja estos estándares para llegar a un resultado final del análisis de, por ejemplo, en la precisión y estimación del sesgo, ¿cierto? Y la comparación de métodos. El objetivo principal que tenemos es presentar las ventajas de nuestro software que permite la verificación y la validación de los métodos clínicos. De acuerdo a algunos de los lineamientos de las normas internacionales o los estándares internacionales basados de las guías CLSI, EP09 y EP15. Algunos conceptos que tenemos es el concepto de la validación, el concepto de la verificación y el concepto de la validación, pues que nos permite confirmar mediante un análisis, ¿cierto?, de la evidencia, dando el cumplimiento de algunas especificaciones de desempeño de métodos. Esto lo podríamos hacer mediante cálculos estadísticos. ¿Mm? Y la verificación es la comparación de los resultados del método en las mismas condiciones contra el método de los fabricantes. ¿Qué se pretende con una comparación de métodos? Primeramente, pues estimar el sesgo entre dos métodos, ¿cierto? Que tengan varias concentraciones. Garantizar que la prueba y el método comparativo pues tiene el control de calidad adecuado durante un lapso o un determinado periodo de tiempo de evaluación. Tener los datos suficientes que permitan que estos resultados, ¿cierto?, sean representativos tanto para la prueba y estos métodos comparativos. Verificamos si la metodología que implementó con su desempeño analítico los valores de referencias especificados por este fabricante tienen un impacto sobre nuestra decisión clínica. ¿Qué verifico? ¿Cierto? Verificamos el error analítico, la veracidad, la linealidad, el límite inferior y los intervalos de referencia. ¿Mediante qué estándar? El estándar tanto la EP15, ¿cierto? Y llegamos a un ítem final que, ¿cómo lo verificamos? Mediante la ejecución de ensayos. Estos ensayos son experimentales. Aplicamos también varias técnicas de estadísticas que llegamos a conocer. Algunas generalidades de este estándar internacional de la EP15A3. ¿A quién va dirigida, no? Pues al usuario del laboratorio. Verificamos la estimación de la precisión declarada por el manufacturador. Verificamos la estimación del sesgo, de acuerdo con la medida de comparación. El tiempo estimado de hacer este análisis, este estudio es de 5 días.
Las mediciones, pues, la idea es que sean 25 mediciones, que sean 5 días por 5 mediciones por día, mínimo de 2 niveles de concentración. El procedimiento experimental de diseño, pues, que sea una corrida por día, mínimo 2 muestras con diferentes concentraciones del analito, 5 réplicas por corrida y más o menos en 24 horas que hagamos estos ensayos. También otra generalidad de la EP15 es que mediante la información de la configuración de nuestro analito, nos van a pedir un sigma sub R, un sigma sub W, digamos, nos piden la repetibilidad del laboratorio, la imprecisión, y llegamos a una estimación del usuario. Después de haber hecho esta configuración, llegamos y recolectamos unos datos, ¿cierto? Como veníamos diciendo, 5 corridas en 5 días y así lo recogemos y llegamos a un reporte de verificación, a un reporte final, donde muestra toda la validación si nuestro ensayo cumple con las especificaciones. Bueno, aquí vamos a ver un poco el resumen de qué contiene la guía EP15A03. Entonces, contiene dentro de su estructura pues un resumen donde también se especifican los miembros del comité de revisión de esta guía. Y en el primer capítulo, pues actualmente contiene 4 capítulos. El primer capítulo se habla de introducción, donde se encuentran las generalidades y el alcance de la guía, en el cual va dirigida a los usuarios del laboratorio, que son los encargados de verificar las características de desempeño que determina la precisión y la validación del sesgo en los sistemas de medición. Para que cumplan o si cumplen con los requisitos mínimos que emite el manufacturador. ¿Sí? En el capítulo dice terminologías, vamos a ver un poco de las terminologías, también las precauciones y los estándares de la norma en base a bioseguridad que aplican en este documento, y también ahí nos demuestran cómo establecer los estándares de desempeño. En el capítulo número 2 vamos a ver como un paso a paso de lo que puedo yo determinar para estimar la verificación y de la precisión. En el capítulo 3 vamos a ver un poco sobre la estimación del sesgo a través de materiales de concentración conocidos. Y en el capítulo 4 vamos a ver las conclusiones en base a los experimentos de acuerdo con el protocolo realizado. En esta diapositiva nos demuestra más o menos lo que debe incluir por parte del el laboratorio, ¿sí? Del uso del material de muestra real, que están incluidos entre los grupos, los controles y las muestras de pacientes, y cualquier otro tipo de material de prueba apropiado para el dispositivo, ¿sí? Todas las contingencias posibles, por ejemplo, indicadores de error, corrección de errores, calibraciones, que puedan surgir durante la operación de rutina y son monitoreadas cuidadosamente, ¿sí? Entre estos datos no se debe recopilar, por ejemplo, el manejo, el mantenimiento, la preparación de muestras, la calibración y la solución de errores. Bueno, en primera medida, lo que se debe realizar digamos que primeramente para poder realizar una verificación y validación, es poder tener un periodo de familiarización con el dispositivo, ¿cierto? Entonces aquí es donde el usuario del laboratorio tiene un periodo donde va a conocer el dispositivo, dado a convertirse tanto en una comodidad, de entrar en detalles en el funcionamiento del instrumento, realizar procedimientos de medición, incluyendo un tiempo prudente para el estudio de las evaluaciones, fundamentalmente significativas en la precisión. Algo importante es la inclusión de ese periodo de tiempo en una línea de tiempo que sea fundamental para las evaluaciones significativas de precisión. Bueno, la guía también nos demuestra a grandes rasgos una visión general de la verificación y estimación de la imprecisión en nuestro laboratorio, ¿sí? Para cada muestra de prueba en el estudio. Entonces, por medio de un diagrama, ¿sí? Se especifica cómo son los pasos acordes a la guía, donde tenemos que realizar una calibración primero de nuestro sistema de medición,
Luego nos indica cómo procesar, cómo llevar el control de calidad a diario bajo ciertos protocolos, ¿sí? Donde aplica la forma de analizar las muestras. Entonces aquí hay como una condición, aquí vemos que el control de calidad diario está bajo el control. Entonces si no está bajo el control hay que volver a recalibrar nuestro sistema de medición para darle solución al problema, hacer mediciones. Y si sí aplica, entonces se analiza una corrida por día, ¿cierto? Entonces la idea es que sean 5 réplicas por corrida por 5 días para un total de 25 repeticiones por cada muestra. Adicional, entonces tenemos en el ítem 5, tenemos una revisión de los datos de las corridas de cada día, verificando los valores atípicos, si están fuera del rango, los controles o errores preanalíticos, por ejemplo, como la transcripción, mezclas de muestras, coágulos, etc. Basado en eso, entonces recogemos y registramos todos los datos ya tabulados. Luego calculamos los estimados de imprecisiones en cuanto a la repetibilidad del usuario en intralaboratorio, ¿cierto? Con respecto a nuestro manufacturador. En la siguiente diapositiva, vemos que el flujo sigue en tal parte de llegar a comparar la repetibilidad y la imprecisión intralaboratorio reportada por el laboratorio, por el usuario, perdón, con la repetibilidad y la imprecisión intralaboratorio declarada por el manufacturador. Entonces, aquí también vuelve a haber una condición de que si aplica la repetibilidad declarada por el usuario, entonces nos dirige a que el usuario ha verificado la imprecisión declarada por el manufacturador de forma correcta. De no aplicar, entonces, la imprecisión nos va a sugerir un cálculo, ¿sí? Por el límite superior de verificación, que es otro sistema de medición, donde vamos a comparar la repetibilidad y la imprecisión intralaboratorio estimada por el usuario. Y conforme en eso, entonces, nos va a permitir decidir nuevamente si la repetibilidad reportada por el usuario conforme al sistema de límite superior de verificación es igual o menor para terminar la verificación. Si no, entonces él solicita contactar al manufacturador para llevar a cabo el procedimiento por parte de ellos. Y si sí, entonces el usuario ha verificado de una forma precisa la repetibilidad y la precisión intralaboratorio. Entonces es como un breve resumen de a grandes rasgos de lo que se demuestra en la guía EP 15A03. Bueno, aquí hay un campo específico donde se hace la verificación de imprecisión declarada por el manufacturador, lo que les venía diciendo. Entonces, aquí la última parte donde renombra la repetibilidad por parte del sub R y el sub WL que hace parte a la reproducibilidad. Bueno, aquí el laboratorio va a establecer unas especificaciones analíticas de desempeño sobre las necesidades clínicas de los pacientes. En este caso se habla de precisión y veracidad. Entonces, en la precisión nos da un rango, unos límites definidos para nosotros establecer unas métricas, ¿cierto? Unas especificaciones analíticas. Y la veracidad nos permite concretar, pues, que esta validación sí sea declarada de forma correcta. Bueno, ya viendo las generalidades de la EP15, pues entramos al tema de las generalidades de la EP09. Esta guía pues, nos proporciona una ayuda conceptual sobre la estructuración de experimentos de comparación de métodos. Igual, determina especificaciones de rendimiento. En parte del manufacturador, pues miramos los métodos estándar de referencia que ellos han tomado o que nos dan, ¿cierto? Y en el tema de usuarios, pues es comparar estos métodos mediante métodos de nosotros mismos, de nuestros usuarios finales, contra estos métodos estándar de referencia. Adicional, pues también nos exige una diferencia máxima aceptable entre métodos.
Es cuando, por ejemplo, el laboratorio cuantifica un analito, ¿cierto? Mediante un control, ¿cierto? Donde vamos la diferencia entre los sistemas de medición, ya que las muestras de un mismo paciente podrían ser medidas por cualquiera de estos analizadores. Mediante modelos matemáticos, hacemos estas comparaciones. También nos indica que máximo esta diferencia permitida debe ser un 33% mediante el coeficiente de variación intraindividual. Hacemos como un menú, hacemos como una recopilación de integrantes, de datos, donde vamos a informar, por ejemplo, la configuración, ¿cierto? Vamos a elegir un analito que queremos comparar mediante un analizador o mediante dos analizadores, mediante dos métodos. Al final de hacer esta recopilación de los resultados de los dos analizadores, pues llegamos a una comparación de métodos que nos reflejan algunos reportes. En el caso de B2M, me nos refleja gráficos de dispersión, mediante gráficos de Plan y Allman, también los apéndices diferentes que nos indican esta guía de la EP09. Ya viendo esto, pues queremos mostrarle nuestro software B2M, que como les indicaba es un software de verificación de métodos y comparación de métodos. Este software pues va a hacer todos estos cálculos automáticos eh, inmediatos, ¿no? Todos estos datos estadísticos, todas estas fórmulas que nos exigen tanto la EP15 como la EP09, este software lo va a hacer automáticamente. Él presenta una interfaz, la interfaz principal, que es los módulos de la EP09, el módulo de la EP15, que aquí es donde nosotros vamos a ingresar los resultados de las pruebas, los métodos que nosotros vamos a comparar o analizar. También presenta un módulo de usuarios, que es la configuración principal, módulo de usuarios. Podemos asignar un usuario a un laboratorio, podemos crear los laboratorios, no tenemos límites. Podemos crear áreas, podemos crear analitos, podemos crear metodologías, podemos crear varios modos de metodología, unidades, ¿cierto? Nosotros en este software pues ya tiene predeterminadas las más conocidas a nivel internacional, pero si no existiera lo podemos crear en este módulo. Adicional también tiene un menú, un submenú, un menú secundario donde podemos ir directamente a hacer nuestra validación de métodos o podemos ir directamente a nuestra verificación de métodos. En el tema de los usuarios, pues él posee 4 tipos de usuarios. El usuario principal, el usuario administrador, pues que él nos va a ir a todos los módulos, pues tiene toda la potestad de ingresar información, de ingresar proyectos, de ingresar analitos. Tenemos el módulo coordinador o el usuario coordinador, que él dispone de creación de proyectos, más no va a poder ingresar unos usuarios a y asignar. Este software pues permite que un usuario sea asignado a laboratorios determinados o a proyectos determinados o a analitos determinados. También tenemos el usuario analista. Pues el usuario analista es el que permite agregar o actualizar datos o registros, más no va a poder crear proyectos o no va a crear nuevos analitos. Y finalmente pues tenemos el usuario digitador, que es el solo podrá ingresar resultados. Este es el módulo de usuarios, pues vamos al botón de usuarios, ingresamos el registro. Cuando es un usuario nuevo indicamos el rol, si va a ser administrador, si va a ser coordinador, si va a ser analista, ingresamos un nombre, su número de identificación y elegimos a qué laboratorio él va a ser asignado. Después de haber creado estos usuarios, nosotros podemos hacer las diferentes acciones. Podemos inactivar un usuario, podemos restablecer las contraseñas o podemos eliminar este usuario. Igualmente, acá tenemos este módulo, que el módulo es donde nosotros podemos asignarle a usuario número 1, vaya al laboratorio número 1 y solo puede ingresar a ese laboratorio. No va a poder ingresar a más laboratorios. En el menú de laboratorios es donde registramos los laboratorios, ¿cierto? No habría, digamos, donde sedes, laboratorios tendríamos que asignarles. A cada sede pues vamos a asignar
un analito, una comparación, alguna verificación le vamos a hacer. En este módulo, pues ingresamos el número del laboratorio, una breve descripción y a qué institución o ente principal va a tener este laboratorio. Igual, va a tener aquí, podemos hacer una modificación, podemos activar el laboratorio o podemos eliminar este laboratorio. En el área, en el área es donde nosotros configuramos las respectivas áreas para nuestros ensayos. Previamente tenemos ingresadas en nuestro software 13 áreas, ejemplo, aminoácidos, coagulación, hematología, áreas de hemoglobina glicosilada, así sucesivamente. Si no existieran estas áreas, pues nosotros las podemos crear, las creamos desde cero. Aquí igual, aquí las podemos inhabilitar, la podemos eliminar. En el menú de analitos, pues podemos ingresar a un analito, lo ligamos a qué área el analito, a qué área pertenece, escribimos el nombre y lo ligamos y lo ingresamos. Previamente, pues hay 187 analitos predefinidos, pero en el caso de que no existiera, pues el usuario pues puede ingresar un analito nuevo. En el menú de la metodología, pues sabemos que hay metodologías, nosotros previamente tenemos 199 metodologías. De que en el caso que no existiera, pues igual seleccionamos el área, ingresamos el nombre de la metodología y le damos ingresar. Previamente tenemos 199 metodologías, donde aquí la podemos calcular, ¿cierto? Donde podemos modificar el nombre, podemos el estado, podemos activar o inactivar o también la podemos eliminar. Igual, los modos de metodología, pues previamente tenemos 5, como abierto, automático, cerrado, manual, prueba. Si eligieran otro modo de metodología, pues la podemos anexar mediante el nombre y la damos guardar y ya queda anexada el nuevo modo de metodología. Siguiente. Listo, como venía diciéndoles a ustedes, acá tenemos el módulo de metodología, donde podemos asignar nuevas metodologías. Listo. Tenemos las unidades, donde previamente hay 77 unidades predefinidas acá en nuestro software. Si no existiera la unidad, pues vamos a área, le indicamos la unidad y le damos guardar. En la parte de acá derecha, pues vemos que nos va a identificar qué unidad pertenece a tal área. También la podemos inactivar, la podemos eliminar, podemos hacer diferentes acciones. En el modo analizador es donde registramos los nuevos analizadores. Previamente tenemos 207 analizadores configurados. Si no existiera, pues elegimos el área, damos el nombre y le damos guardar. En la parte de acá derecha donde dice configuración analizador, pues damos el estado, damos las acciones, tanto activar, inactivar o eliminar. En el menú principal que, como les venía diciendo, pues tenemos el ingreso de los resultados, podemos ingresar la EP, todo lo que se basa en la comparación de métodos y estimación del sesgo.
o la verificación de la precisión de la estimación del sesgo. O también tenemos el submenú en botón azul o botón gris, que vamos a la validación de métodos o vamos a la verificación del método. Al momento de ingresar aquí vamos a la comparación de métodos o estimación del sesgo, basado en nuestra guía, pues podemos crear proyectos. Damos clic acá en el botón de agregar proyectos, él nos va a dirigir a una ventana modal, donde nos va a indicar el nombre del laboratorio que vamos a asignar el proyecto. Vamos a indicar el área y la fecha de inicio de nuestro proyecto y le damos a registrar. En la parte derecha vemos, digamos, después de haber dado la configuración de nuestro proyecto, debemos configurar las dos metodologías de comparación. Elegimos el analito, elegimos los dos métodos a comparar, el método 1, el método principal, y el método 2 a comparar. Después de haber elegido el analito, nos va a aparecer tanto el método de prueba o el método comparativo. Este es un ejemplo que tenemos acá de tres analitos. Vemos aquí el método TNE contra el método comparativo de 10, un ejemplo. Damos la comparación, vamos al próximo a ver los resultados. Ahí donde los resultados podemos generar también el informe y nos da un menú donde podemos activar o inactivar estos analitos o lo podemos eliminar. Al dar ver resultados, al botón nos va a aparecer esta ventana modal donde nos va a pedir la fecha del paciente, la fecha de la muestra, el código del paciente, nos va a dar los resultados del método 1, método de prueba, donde nos pide el resultado y la repetición, comparado también con el método comparativo, resultado y repetición. Igualmente, digamos, si nos hemos equivocado en algún resultado, lo podemos editar o también lo podemos eliminar. Finalmente, de haber configurado el analito, de haber configurado las metodologías, ya llegamos a un resultado final. En este resultado final ya es este reporte que nos da gráficamente, nos podemos ver un golpe de vista mediante gráficos de dispersión, mediante gráficos de Bland y Altman, mediante los apéndices que nos indica la guía CLSI. Él nos va a hacer los cálculos que nos indica y nos va a mostrar cómo nos fue en esta comparación. Todos estos cálculos, si ustedes se dan de cuenta, estos son cálculos va a hacer automáticamente nuestro software. Lo único que tenemos que hacer es configurar el analito, las dos metodologías e ingresar la información. Con respecto de la precisión, con respecto a la verificación de la precisión, basado en nuestra guía CLSI P15, es igual, vamos al botón donde dice verificación de la precisión de estimación del sesgo, vamos al agregar proyecto. Él nos va a pedir ciertos parámetros como el laboratorio, el área, cuándo vamos a iniciar, qué material vamos a utilizar y el número de niveles que vamos a utilizar en nuestro ensayo. Damos registrar y ya nos aparece la siguiente ventana. Después de esta ventana vamos a hacer? Vamos a configurar previamente la información general del analito. Vamos a indicar el nombre del analito, vamos a indicar el analizador, la unidad, vamos a indicar nuestro límite APS, qué lote de reactivo estamos utilizando y el lote calibrador. Igualmente nos va a aparecer una configuración donde previamente en el botón amarillo vamos a ingresar resultados, vamos a configurar previamente unos parámetros que nos indica la guía EP15 como el sigma sub R, el sigma sub WL, datos, digamos, del grupo par, medias del inserto, vamos y configuramos eso. Aquí en esta sección pues vemos previamente la configuración general del analito, como su nombre, qué analizador estamos utilizando, la unidad de medida, qué límite, el lote reactivo, el lote calibrador, también igualmente lo podemos activar o inactivar. En este menú, pues donde vamos a ingresar la información,
tanto la parametrización que les indicaba, y también vamos a ingresar los resultados nos está dando nuestro ensayo. Al dar clic sobre el botón de la tuerca, pues nos va a pedir estos parámetros. En este ejemplo tenemos dos niveles, nos va a pedir el sigma sub R, el sigma sub WL, nos va a calcular el sesgo máximo permisible en porcentaje y también el sesgo máximo permisible en unidades. Debemos digitar el valor diana, ¿cierto? De nuestro ensayo. Debemos digitar la información del inserto, la media, la desviación estándar, qué K o qué factor de cobertura estamos utilizando, y debemos ingresar también la información del grupo par, tanto la media, la desviación estándar y qué número de laboratorios van a participar o participaron en el ensayo. Después de esto, él nos va a pedir ya el ingreso de las corridas, como veníamos diciendo, las 5 corridas en los 5 días. Nos va a pedir la fecha, la información. Ingresamos esta información, la podemos ingresar manualmente o mediante plantillas que manejamos en Excel para cargar esta información automáticamente. La podemos subir, le damos después de cargar, le damos guardar y ya tendríamos nuestra información. También quiero aclarar, digamos, que en esta aplicación también tenemos el límite de graph, ¿cierto? Ahí miramos, digamos, cuando ya hay un dato que nosotros no pase o sea aberrante, pues este software nos va a dar la alerta mediante el límite de graphs, ¿cierto? Que nos va a indicar qué valor atípico lo va a hacer y lo va a rechazar inmediatamente. Aquí pues traemos que el límite de grado pues, se calcula mediante la media de los 25 datos, ¿cierto? Damos un factor de Graves, ¿cierto? Y lo multiplicamos con la desviación estándar de nuestro experimento. Ahí llegamos más o menos, pues ya llegamos a nuestro límite. Si en algún caso estuviera encontramos un dato atípico, nuestro software nos los va a detectar. Finalmente ya de generar los resultados, de configurar el analito, de parametrizar el analito, ya él nos refleja las diferentes validaciones. Él nos va a indicar la media de graphs, nos indica, nosotros hemos creado unos diagramas de flujo mediante las fórmulas que indica la EP15, donde hay una validación del sigma sub R frente del S sub R frente al sigma sub R, donde vemos en la parte izquierda, vemos si es acorde al estudio, pues se va a poner en color verde. Si lo supera, en el ejemplo, en el caso de acá de S sub WL contra sigma sub WL, lo superó, él nos sale las diferentes alarmas. Igual vamos a hacer la comparación sobre los límites de verificación del VL. Él nos va a decir si pasamos, no pasamos, nos va a indicar mediante un gráfico integrado de control el comportamiento de nuestra información. Nos va a indicar los promedios, la desviación estándar, la gran media, el coeficiente de variación, todas las fórmulas que nos está indicando la EP15 para validar y para verificar la precisión de la estimación del sesgo. Este software no lo hace automáticamente. Igual hace estimaciones del sesgo, tanto comparado con la media del inserto, comparado con el inserto, contra la estimación del grupo par. Aparte de esto, él nos ofrece un informe general donde nos aplica un resumen en una sola hoja, nos ven el comportamiento de nuestro ensayo. Deje de compartir.
Aquí les estoy mostrando los diferentes reportes que genera nuestro software. En este caso, pues es la comparación basado en la guía EP09. Vemos los gráficos de dispersión de las réplicas, vemos los gráficos Blandin-Hallman, nos va a mostrar los apéndices, los apéndices que nos indica la guía. Vemos la información, todos estos cálculos los hace automáticamente. Vemos los diferentes apéndices. Con respecto a la EP15, pues él nos grafica, nos hace todas las validaciones, vemos los sistemas, una información general, nos compara la medición, los límites de graph, nos ve el gráfico que yo les decía, si acá hay, si S sub R supera sigma sub R, pues nos va a colocar en color verde. Si vemos acá el ejemplo aquí, si S sub W superó, ¿cierto? Superó sigma sub W L, si lo supera, pues nos va a colocar en rojo. Acá, pues, hago la corrección. Si no supera o es igual a sigma sub R, pues nos va a colocar en verde. Si acá vemos que hay una superación o si lo supera, pues va a colocarle en color verde. Igual, aquí vemos la comparación de estos ET sub R con también ese sub W contra el límite VL, vemos la comparación, el gráfico de control de calidad, vemos el comportamiento, vemos los diferentes datos estadísticos, nuestras corridas, los promedios que nos indica ella, las desviaciones estándar, la gran media, la desviación estándar, el coeficiente de oración, vemos las diferentes fórmulas que nos indica la guía. Hacemos el análisis también de la estimación del sesgo mediante el inserto, mediante el grupo par, nos da unos mensajes. Si esta estimación sesgo del analito está de acorde al manufacturador o está acorde al grupo par, nos hace las diferentes validaciones. Igual, este es el reporte que es general, que en una sola hoja pues nos ve la comparación, nos muestra la comparación que hay en los diferentes del analito con sus diferentes niveles. Les voy a compartir pues nuestro software. Este es un software muy amigable. Este es un software que está orientado a la nube. No hay necesidad de que ustedes lo instalen. Nosotros les damos unas credenciales y van a trabajar en nuestra nube. Usted no se van a preocupar si que el requerimiento del equipo del hardware necesitamos tanto RAM, tanto hardware, tanto espacio en disco. No se van esto porque es un software que está en la nube. Igualmente, este software, desde que ustedes se puede ver desde dispositivos móviles, desde su celular, desde sus tabletas, desde un computador, ustedes van a poder ingresar a este software. Entonces, entregamos un usuario, lo validamos, nosotros cumplimos con todos los parámetros que exige el tema de seguridad de la información. Que tiene un espacio al inicio. Listo. Ese era cuando yo les preguntaba, cuando les decía que este es el ítem principal. Van a encontrar el módulo de la EP09 o la comparación de método de estimación de sesgo. Van a encontrar la verificación de la precisación de la estimación del sesgo mediante el menú izquierdo o menú secundario. También vamos a encontrar unas tablas estadísticas donde están todos los parámetros del DF sub WL, vamos a encontrar los parámetros de la sub VL,
vamos a encontrar todos los parámetros que nos indica nos lleva la guía, la EPI 15. También vamos a encontrar la tabla de factor de graphs y diferentes datos estadísticos que nos podemos llegar a una guía. En el momento, como les indicaba, en el guía aquí tenemos unos parámetros que podemos hacer las búsquedas a nuestros diferentes proyectos, donde ingresamos la información del analito, ¿cierto? Hacemos una breve comparación, hacemos la parametrización, tanto el sigma sub WR, sigma W, sub WL, tanto el nivel 1, el nivel 2, en este caso, pues este experimento está para 2 niveles, indicamos el inserto, indicamos el grupo par, hacemos una validación en la información. Aquí voy a hacer un ejemplo de un dato atípico para que vean la validación. Le damos guardar. Él inmediatamente me va a decir, Darío, aquí tenemos un dato atípico que encontramos 10 y está por fuera del límite del dato, por fuera del límite de graphs. Entonces le podemos omitir y damos guardar. Él automáticamente pues va a eliminar del dato estadístico. Vamos y generamos el reporte. Los gráficos que le estoy diciendo, las validaciones, él me va a indicar el dato que fue rechazado, el cual no va a estar dentro del estudio, él lo rechaza, y nos indica cuál rechazar y podemos generar el reporte. Estos reportes también lo podemos generar mediante un navegador, ¿cierto? Lo podemos guardar en PDF o lo podemos exportar o imprimir si lo queremos físicamente. Con respecto a la EDP09, pues también funciona igual. Ingresamos los analitos, hacemos la configuración y generamos nuestros reportes. Listo, vemos diferentes. Podemos hacer los diferentes filtros. Nos indica también cuántas áreas estamos utilizando, cuántos analitos hemos configurado. Veamos una de navegación. Vale. Entonces, también podemos jugar con diferentes filtros, ¿cierto? Podemos jugar con diferentes filtros, donde nos va indicando ya qué proyecto o qué analito tenemos a las diferentes pruebas.